Saludos, hermanos. La palabra del Señor nos relata en el Evangelio de Juan de un hombre nacido ciego que recibió su vista. Dice que pasando Jesús vio un hombre ciego desde su nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciese ciego? Respondió Jesús: ni este pecó ni sus padres, mas para que las obras de Dios se manifiesten en él. Conviéneme obrar las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede obrar. Entre tanto que estuviera en el mundo, luz soy del mundo. Esto dicho, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva, y untó con él lodo sobre los ojos del ciego. Y le dijo: ve y lávate en el estanque de Siloé, que significa, si lo interpretares, enviado. Y fue entonces y se lavó y volvió viendo. Esto generó mucha controversia en el pueblo de Israel, incluso en los principales, quienes no creían en este milagro. Y dice la palabra que los judíos no creían de él, que había sido ciego y hubiese recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Y le preguntaron diciendo: ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Le respondieron sus padres y dijeron: sabemos que este es nuestro hijo, y que nació ciego, mas cómo ve ahora, no sabemos, o quién le haya abierto los ojos. Nosotros no lo sabemos. Él tiene edad, preguntadle a él, y él hablará de sí. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, porque ya los judíos habían resuelto que si alguno confesare ser el Mesías, fuese fuera de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres: ¿qué edad tiene? Preguntadle a él. Así que volvieron a llamar al hombre que había sido ciego, y dijéronle: da gloria a Dios. Nosotros sabemos que este hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Les invitamos, hermanos, a cantar Vagaba yo en oscuridad hasta que vi a Jesús, número 274. Vagaba yo en oscuridad hasta que vi a Jesús, mas por su amor y su verdad ya vivo en plena luz. Gozo y luz hay en mi alma hoy, gozo y luz hay, ya que salvo soy. Desde que a Jesús vi y a su lado fui, he sentido el gozo de su amor en mí. Las nubes y la tempestad no encubren a Jesús, y en medio de la oscuridad me gozo en su luz. Gozo y luz hay en mi alma hoy, gozo y luz hay, ya que salvo soy. Desde que a Jesús vi y a su lado fui, he sentido el gozo de su amor en mí. Andando en la luz de Dios encuentro plena paz. Voy adelante sin temor, dejando el mundo atrás. Gozo y luz hay en mi alma hoy, gozo y luz hay, ya que salvo soy. Desde que a Jesús vi y a su lado fui, he sentido el gozo de su amor en mí. Viene pronto tal cual es raudal de pura luz, y eternamente gozaré a causa de su cruz. Gozo y luz hay en mi alma hoy, gozo y luz hay, ya que salvo soy. Desde que a Jesús vi y a su lado fui, he sentido el gozo de su amor en mí. Hola hermanos, los saludo en el amor del Señor, esperando se encuentren bien. Los invito a leer el libro de Nehemías, capítulo 8, dice así en el nombre del Señor. Y juntáronse todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual mandó Jehová a Israel. Y Esdras, el sacerdote, trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todo entendido, para escuchar el primer día del mes séptimo.
y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de los hombres y de mujeres y entendidos, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y Esdras, el escriba, estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matías y Sema, y Anaías y Urías, e Hilcías y Masaías a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaía, Misael, Malchías, Asum y Asbandana, Zacharías y Mesuyam. Abrió pues Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y como lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió: Amén, amén, alzando sus manos, y humilláronse y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Y Jesuá, y Bani, y Severías, Jamín, Acud, Sabatai, Adías, Masaías, Selita, Azarías, Josabed, Hanán, Pelían, levitas, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba en su lugar. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías, el tirsata, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas, que hacían entender el pueblo, dijeron a todo el pueblo: Día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis, ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Dijéronle luego: Id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen prevenido, porque día santo es a nuestro Señor, y no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo, diciendo: Callad, que es día santo, y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber, y a enviar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Y el día siguiente se juntaron los príncipes de las familias de todo el pueblo, sacerdotes, levitas, a Esdras escribas, para entender las palabras de la ley. Y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel en cabañas en la solemnidad del mes séptimo, y quisiesen saber y pasar pregón por todas sus ciudades y por Jerusalén, diciendo: Salid al monte y traed ramos de oliva, y ramos de pino, y ramos de arrayán, y ramos de palmas, y ramos de todo árbol espeso, para hacer cabañas como está escrito. Salió pues el pueblo, y trajeron e hiciéronse cabañas, cada uno sobre su terrado, y en sus patios, y en los patios de la casa de Dios, y en la plaza de la puerta de las aguas, y en la plaza de la puerta de Efraín. Y toda la congregación que volvió de la cautividad hicieron cabañas, y en cabañas habitaron, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día no habían hecho así los hijos de Israel, y hubo alegría muy grande. Y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el postrero, e hicieron la solemnidad por 7 días, y el octavo día congregación según el rito. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, y tengan una hermosa semana. Buen día, hermanos. De nuevo estamos conectados para estar algunos minutos juntos frente a la palabra del Señor. El domingo pasado terminábamos el estudio del libro de Esdras y quiero dar una breve pasadita, un resumen muy breve de este libro, lo que observamos a través de este estudio. Y recordamos que Esdras nos narra el regreso de los cautivos de Babilonia. Y la cautividad de Babilonia estaba entonces
profetizada allí en Jeremías capítulo 25. Palabra que fue a Jeremías acerca de todo el pueblo de Judá en el año cuarto de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, el cual es el año primero de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Luego dice el profeta, desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día, que son 23 años, fue a mí palabra de Jehová, y os he hablado madrugando y dando aviso, mas no oísteis. Y envió Jehová, además, a vosotros todos sus siervos los profetas madrugando y enviándolos, mas no oísteis, ni inclinasteis vuestro oído para escuchar. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí enviaré yo, dice Jehová, a Nabucodonosor. Y ahí está entonces la profecía del cautiverio. Dice, y toda esta tierra será puesta en soledad, en espanto y servidumbre, y servirán estas gentes al rey de Babilonia 70 años. Pero luego aparece también en la misericordia del Señor su promesa del retorno del pueblo de Israel a su tierra, a Jerusalén, a Judá. Y será que cuando fueren cumplidos los 70 años, visitaré nuevamente yo al rey de Babilonia. Y allí en Isaías, capítulo 44, tenemos algunos versículos que quiero que revisemos de nuevo. Y dice, acuérdate de estas cosas, oh Israel, oh Jacob, pues que tú mi siervo eres. Yo te formé, siervo mío eres tú, Israel, no me olvides. Y luego dice entonces que su promesa es restaurar a su pueblo, y dice al final de este capítulo, dijo Jehová, refiriéndose a Ciro, es mi pastor, cumplirá todo lo que yo quiero, en diciendo a Jerusalén, serás edificada, y al templo serás fundado. Así dice Jehová, a su ungido, a Ciro, el cual tomé yo por mi mano derecha, para sujetar gentes delante de él, y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Más de 100 años antes que este hombre naciera, ya Dios le había puesto nombre y lo había elegido como un medio para que el pueblo de Israel retornara de su cautiverio. Dios tiene sus propósitos y sus propósitos se cumplen fielmente, como Él los ha designado y como Él los ha anunciado. Fue anunciado esto por el profeta. Vamos luego entonces allí a Esdras capítulo 1, y dice allí, más de 100 años más, porque ya Ciro es un hombre maduro, entonces casi 170 años, desde que Dios le puso, lo eligió y le puso nombre. Y en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, excitó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pasar pregón por todo su reino, y también por escrito, diciendo, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. ¿Quién hay entre vosotros de su pueblo? Sea Dios con él, y suban a Jerusalén, que está en Judá, y edifiquen la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Esta invitación es oída por Zorobabel, quien reúne una cantidad grande. Se juntan a él unos 50.000 esclavos en Babilonia que regresan con él a Jerusalén. Y allí en el capítulo 3 dice, y llegado el mes séptimo, y ya los hijos de Israel en la ciudad
en sus ciudades, juntóse el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantó Jesuá, hijo de Josadac, y sus hermanos, los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Saltiel, y sus hermanos, y edificaron el altar de Dios, del Dios de Israel, para ofrecer sobre él holocausto, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Y luego dice que desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová, pero el templo no había sido fundado. Allí son reprendidos por un profeta, recordamos, por el profeta Ageo, que les reprende porque se han preocupado de sus casas, de estar bien ellos, y han descuidado la casa el templo, la casa de Dios. Y luego entonces, unos 2 años después, en el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo comenzó Zorobabel la edificación de este segundo templo, llamado templo de Zorobabel. Luego vemos aquí en el mismo capítulo 3, y dice, cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas con trompetas, y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para que alabasen a Jehová según ordenanza de David, rey de Israel. Contentos, edificando el templo, pero vimos en el estudio pasado que tuvieron muchas dificultades para continuar con la edificación del templo. Se opusieron los samaritanos, apoyados por el rey Artajerjes, detuvieron la obra durante unos 15 años aproximadamente, y allí se levanta de nuevo los profetas, principalmente Ageo, y les insta a seguir trabajando, a levantarse para seguir construyendo el templo. Y oyen entonces de nuevo la voz de Dios a través del profeta de Zorobabel y los que le acompañan, y continúan entonces la edificación del templo. Y dice entonces que terminaron la edificación del templo con gozo, la edificación del templo y la dedicación del templo. Dice el versículo 16 del capítulo 6, dice, y los hijos de Israel, los sacerdotes y los levitas y los demás que habían venido de la transportación, hicieron la dedicación de esta casa a Dios con gozo. Y llegamos así entonces al capítulo 7 de Esdras, y aparece aquí Esdras, este gran siervo de Dios, escriba, y aparece por primera vez en el libro de Esdras, a pesar de que él mismo es el escritor. Dice que es un sacerdote del linaje de Aarón, y él regresa con un grupo de unos 2000 hebreos que le acompañan, y llegó a Jerusalén en el mes quinto del año séptimo del rey. Y tenemos que él iba entonces con la intención de restaurar el culto a Dios y de enseñar la palabra de Dios al pueblo. El rey Artajerjes lo apoya y le da una carta, y Artajerjes, Artajerjes, rey de los reyes, a Esdras, escriba perfecto de la ley del Dios del cielo. Un hermoso testimonio que tiene allí en el palacio real este siervo de Dios. Dice escriba perfecto, es decir, él enseña, él es doctor para instruir, pero él vive la palabra de Dios también, por eso él lo considera un escriba perfecto. Llegó entonces Esdras a restaurar el culto, y se encuentra con problemas
bastante duros, serios. El pueblo se ha apartado de Dios, viven en pecado, viven alejados de Dios, se han contaminado con los pueblos paganos y no es posible así iniciar una vida de servicio, de culto al Dios santo que Él conoce y al cual Él sirve. Y mientras Él observa la situación, se acercan los dirigentes y le confiesan este pecado. Y allí en el capítulo 9, le dicen: el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han apartado de los pueblos de la tierra de los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas y moabitas, egipcios y amorreos, haciendo conforme a sus abominaciones. Ellos han contraído matrimonio con las mujeres de los pueblos paganos y principalmente dice los que sirven como jefes, como líderes religiosos, y también los líderes políticos fueron los primeros en contaminarse. Y naturalmente, si hay un matrimonio que se ha formado entre un hijo de Dios y un pagano, lo más seguro es que el pagano va a arrastrar al hijo de Dios hacia su vida pagana. Y eso pasó allí. Fueron arrastrados entonces también a la idolatría y tienen que confesar este pecado, tienen que arrepentirse y convertirse de su mal camino, arrepentidos y convertidos, dice la palabra del Señor. Allí ellos confesaron e hicieron un pacto con Dios que se separarían de los pueblos paganos, dejando a sus mujeres, a sus hijos, para poder ser restaurado el culto al Señor y restaurado el pueblo de Israel en el servicio de adoración a su Dios. Y dice que Esdras, esto le dolió muchísimo. Él se presentó delante de Dios en señal de humillación, rompiendo sus vestidos, arrancando su cabello, muy humillado delante de Dios, y con él se juntaron, dice, los que temían la palabra de Dios. Había allí siervos de Dios que no se habían contaminado y que tenían temor de Dios en su corazón. Pero no era suficiente, tenía que el pueblo arrepentirse. Y dice el capítulo 10, y orando Esdras, confesando, llorando y postrándose delante de la casa de Dios. Una actitud de humillación y de dolor. Si un siervo de Dios que camina haciendo la voluntad de Dios ve que el pueblo de Dios está yendo por un mal camino, eso debe dolerle mucho. No es tiempo de criticar, no es tiempo de humillarse delante de Dios, y debe doler en el corazón esta conducta, porque somos el cuerpo de Cristo, somos el pueblo de Dios. Y eso hizo entonces Esdras, y su oración en público produjo un muy buen resultado. Dice que gran cantidad se postraron o vinieron con él a presentarse delante de la casa de Dios. Y una vez que ya esto estuvo confesado delante de Dios, venía la conducta dolorosa, la actitud dolorosa, que era apartarse entonces de sus mujeres y de sus hijos que habían nacido en pecado, producto del pecado, y tenían que dejarlos ir. Eran hijos de mujeres paganas, y ellos tenían entonces que reacondicionar sus vidas espirituales, restaurar sus vidas espirituales para servir a su Dios. Todos estos habían tomado mujeres extranjeras, y habían mujeres de ellos que habían parido hijos. Termina así el libro de Esdras en este capítulo 10. Y llegamos así al libro de Nehemías. Nehemías había quedado allí en el cautiverio, no se había desplazado hacia Jerusalén, pero él también recibe noticias que lo ponen muy triste, y se presenta al rey pidiendo también autorización para viajar a Jerusalén a restaurar los muros caídos. Zorobabel,
su misión era construir el templo y el altar. Esdras tenía como misión restaurar el culto al Señor. Él no sirvió en un templo en el cautiverio porque no había, pero ahora había un templo donde él quería servir a su Dios y ejercer su ministerio sacerdotal. Y ahora tenemos a Nehemías que viene entonces para levantar los muros caídos. Y este será nuestro próximo estudio. Que el Señor nos bendiga. Hoy te siento, Señor, muy dentro de mi vida, y no puedo dejar de sentirte otra vez mientras tenga yo vida, porque grande es el poder que rebosa en mi corazón, y con él me haces ver que no vuelva a caer. Tú me cuidas, Señor. Grande precio pagaste en esa cruz por mí un día. Con tu sangre lavaste, con tus llagas curaste mis heridas. ¿Cómo he de pensar en quererte soltar si tú me guías? Porque eres mi razón de vivir. Es por eso que hoy te quiero decir: mora en mi vida. Reconozco, Señor, que tu amor garantiza paz y seguridad que no podía hallar, pues no te conocía. Y a mi encuentro llegaste tú, me cubriste en tu manto de amor, me compraste, Señor, con la sangre que hoy lavas mi corazón. Grande precio pagaste en esa cruz por mí un día. Con tu sangre lavaste, con tus llagas curaste mis heridas. ¿Cómo he de pensar en quererte soltar si tú me guías? Porque eres mi razón de vivir. Es por eso que hoy te quiero decir: mora en mi vida. Hola niños, en esta oportunidad quiero hablarles acerca de los patriarcas. ¿Ustedes han escuchado hablar de los patriarcas? Aunque es una palabra rara, no lo es. Patriarcas significa padres de familia o jefes de las tribus de Israel. Pero bueno, comencemos. Los patriarcas fueron 4. El primero se llamó Abraham, el padre de la fe. Abraham se casó con Sara y Dios les concedió un hijo llamado Isaac, el hijo de la promesa.
nuestro segundo patriarca, Isaac, se casó con Rebeca y tuvieron mellizos. Ellos siempre peleaban por la primogenitura. Uno de ellos se llamó Jacob. Jacob es nuestro tercer patriarca, a quien Dios le cambió el nombre y le puso Israel. Jacob tuvo 12 hijos, por eso son 12 tribus de Israel. Gálatas Gálatas 4:22. Así que hermanos, como Isaac, somos hijos de la promesa. Gálatas 4:28. Así que hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Gálatas 4:28. Es hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes tu verdad. Salmos 57:10. Ya, porque grande es hasta los cielos tu misericordia, hasta las nubes tu verdad. Salmos 57:10. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, guarda el pacto y misericordia a los que le aman y guarda sus mandamientos hasta las 1000 generaciones. Sé pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta las 1000 generaciones. Deuteronomio 7:9. Conoce pues que Jehová tu Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guarda sus mandamientos hasta las 1000 generaciones. Deuteronomio 7:9. Hermanos, os saludo en el amor del Señor, deseando que todos estén bien y que la gracia del Señor les sostenga. Damos gracias a Dios por ser sus hijos y por protegernos. Le damos gracias a Dios por su amor y las oraciones contestadas. Gracias al Señor. La hermana Estercita sí la llamaron para ese trabajo que estaba esperando. Gracias al Señor. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Amén. Oraciones. Orar por la unidad de la iglesia. Orar por nuestro pastor Rolando, por su salud y que el Señor provee en su hogar. Orar por la salud de nuestra hermana María Irene y por su mamá, la hermana Carmen. El Señor la sostenga. Orar por la hermana Chelita, por fortaleza, por su hogar y por sus hijos, por conversión. Orar por cada familia que compone la iglesia del Señor. El Señor los proteja, el Señor los bendiga. Orar por nuestro país y sus autoridades. El Señor les dé sabiduría para gobernar. La palabra de Dios en el Salmo 33, versículo 12 dice: bienaventurada la gente de que Jehová es su Dios, el pueblo a quien escogió por heredad para sí. Amén. Guíame, oh Salvador, por la vía de salud. A tu lado no hay temor, solo hay gozo, paz, quietud. Cristo, Cristo, no me dejes, oh Señor,
siendo tú mi guía fiel, seré más que vencedor. No me dejes, oh Señor, mientras en el mundo esté, y haz que arribe sin temor, do feliz por fin seré. Cristo, Cristo, no me dejes, oh Señor, siendo tú mi guía fiel, seré más que vencedor. Tú de mi alma salvación, en la ruda tempestad, al venir la tentación, dame ayuda por piedad. Cristo, Cristo, no me dejes, oh Señor, siendo tú mi guía fiel, seré más que vencer.